7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Paz que está lejana y que la violencia se ha entronizado en el Ecuador, como hemos visto las masacres últimas que pretenden sembrar el terror en medio de un proceso electoral, evidentemente. 18 o 20 muertos, lo cual es reprochable en nuestro querido país. Quiero dar la bienvenida en estudios al sociólogo Juan Cubi, vía Zoom, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y el doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del IAEN. Les invitamos para analizar este momento político que vive el país en medio de una debilidad de las organizaciones políticas, de los movimientos sociales, que hay que decirlo, y quiero citar al menos dos hechos últimos de este fin de semana. Por un lado, no hay acuerdo todavía en el movimiento Pachacuti y en el movimiento indígena cómo van a enfrentar la segunda vuelta presidencial. Y por otro, el fin de semana sí, el Partido Socialista Ecuatoriano, ya con otras cabezas, con otra dirección, resolvió apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana. Y ayer, prestantes y prestigiosos miembros de tradición del Partido Socialista decían: hay que recordar a los nuevos dirigentes, aun cuando son contradictorios. Gustavo Vallejo, el director del Partido Socialista, ayer en Diario Expreso, en un reportaje en la página 3, daba cuenta de sus críticas a la Revolución Ciudadana. Gustavo Vallejo, quien dirige el Partido Socialista. Y resulta que el fin de semana resuelven apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana. Uno dice, no termina de entender. Y esto en medio de los cuestionamientos de dirigentes como Enrique Ayala Mora, Víctor Granda Aguilar, Germán Rodas, que Enrique Ayala fue perseguido en la Universidad Andina Simón Bolívar. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que está cumpliendo, y cuyo miembro respetable también es Juan Cubi, está cumpliendo 10 años de un trabajo sin recursos del Estado, con un mandato social. Fue perseguida esa comisión. Se llegó a una sentencia que no se pudo ejecutoriar por un juicio llevado por el corrupto contralor de entonces en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Carlos Polis, que hoy está preso en la cárcel en Miami. Y así podemos citar las persecuciones que ha habido al Partido Socialista, y ahora se suman a quienes les persiguieron. Con este entorno, ¿cómo ve este panorama Juan Cubi? Muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por el espacio. Un saludo a Arturo y a Gabriel. Creo que el proceso electoral no se va a decidir por la decisión que tomen los dirigentes de ninguno de los partidos que perdieron las elecciones. Creo que la posibilidad de triunfo para cualquiera de las dos candidaturas se debería centrar o tiene la posibilidad en aquellos que no votaron, en los que se abstuvieron, porque como se sabe, en la segunda vuelta siempre se incrementa la votación por una simple razón. Mucha gente también va por el papelito para garantizar su participación, ¿sí? Creo que ahí va a estar decidido, y en ese sentido yo había dicho hace un par de semanas que Pachacuti no debería angustiarse por este debate interno, que le está haciendo mucho daño además, porque hay fraccionamientos, ¿no? Y hay sectores de la CONAIE que están apoyando a Noboa y otros que están apoyando a Luisa González, como en efecto ha sido público, ¿no? Los amazónicos están con la gente de Riobamba, que ya dijo que no votarían nunca por correísmo. Ahora están los de la costa, la FENOCIN siempre ha sido correísta, entonces eso no llama la atención. Creo que tiene que tener suficiente madurez, suficiente audacia y suficiente agudeza de análisis para tomar una decisión que no compromete el proyecto histórico del movimiento indígena. A mí me parece que eso es lo más importante que tienen que preservar, y no pueden caer en el pantano de las decisiones electorales que muchas veces son contraproducentes, Miguel. O sea, yo me pregunto qué sucede si el movimiento indígena se inclina por una u otra candidatura y después tiene que estarle pasando factura al gobierno de turno. Que desde mi perspectiva, Miguel, cualquiera de los dos gobiernos tienen una agenda que es absolutamente opuesta y contraria al proyecto histórico y a los intereses de los
movimientos indígenas, de la CONAIE, etcétera. Por una simple razón, porque ambos proyectos responden a un mismo modelo de país, a un mismo modelo de Estado. Extractivismo, no van a poder salirse de esa norma. Detrás de ambas candidaturas hay grandes intereses empresariales nacionales e internacionales, no solo de minería metálica, también de minería no metálica, que es algo que no se lo ha analizado todavía, pero que es una minería que también devasta la naturaleza, también afecta a las comunidades indígenas y campesinos. Es un proyecto que ambos proyectos tienen una visión absolutamente unitarista del Estado, donde la plurinacionalidad, donde las diversidades culturales son contrarias eventualmente a la posibilidad de gobernar. Tienen posturas totalmente conservadoras en tema de derechos sociales, derechos sexuales. Leía que la candidata de correísmo, la señora Elisa González, se ha manifestado en contra de la política woke, es decir, está reproduciendo el mismo discurso que el señor Donald Trump. Y ella es declarada cristiana provida, es decir, en ese término, en esos aspectos, está a la derecha del propio señor Noboa, a quien yo ni siquiera le he oído qué pensará de esto, ¿no? Pero, es decir, hay posturas que son absolutamente concretas, claras. Hay una tradición, una historia de autoritarismo en ambos gobiernos que va probablemente a consolidarse en un eventual triunfo, de manera que a mí, desde mi punto de vista, Pachacútec tiene la obligación de preservar lo que es su proyecto histórico como representante político electoral del movimiento indígena. La CONAIE tiene que prepararse para lo que se viene, que va a ser una ofensiva bastante fuerte de parte del Estado, y tratar de consolidar lo que han sido una serie de elementos centrales de su proyecto histórico: plurinacionalidad, autonomía territorial indígena, derechos de los pueblos indígenas, volver a pelear por la educación intercultural bilingüe. Es decir, hay una serie de agendas que deben mantenerse, y eso le puede dar perspectiva para que a futuro pueda consolidar un proyecto alternativo. Es decir, hay un desgaste en estos movimientos como el movimiento indígena y Pachacútec, que además lo que resuelvan seguramente no se va a acoger, porque no se puede endosar los votos. Bueno, yo he dicho que probablemente la votación de Pachacútec, al margen de lo que diga la dirigencia, se irá por cualquiera de las dos candidaturas, puede dividirse. Y yo creo que en eso la dirigencia indígena tiene que tener mucho cuidado, porque si tú tomas una opción por uno de los dos y las bases votan de manera distinta, sí le va a afectar tanto a la directiva, al liderazgo de Leonidas Issa y de la actual dirigencia de la CONAIE, como a la propia perspectiva del movimiento indígena. Porque, bueno, la gente va a decir hasta dónde esta dirigencia, este liderazgo está siendo correspondido por la base social o no. Quisiera un comentario antes de pasar con Arturo Moscoso. El tema del Partido Socialista Ecuatoriano, tema emblemático, y lo sabe Juan Cubi. Personajes: Alfredo Pérez Guerrero, Juan Isaac Lobato, y podemos citar tantos socialistas auténticos, de cepa, honestos. Ahora se terminan entregando a la Revolución Ciudadana, que les persiguió a muchos de ellos. Bueno, la primera cosa es que creo que la decisión del Partido Socialista no tiene mayor trascendencia por la propia votación que tuvo. Y va a ocurrir lo que hemos señalado. Seguramente los votantes optarán por uno de los dos. No me llama la atención. Creo que de lo otro, Miguel, sí sería bueno. Acabas de señalar algunas dirigencias, figuras históricas del socialismo. Sería bueno preguntar qué piensan ellos de esta decisión, ¿no? Enrique Ayala, Víctor Granda, Germán Rodas, ¿no? Preguntarles cómo analizan ellos, porque deben tener un mayor conocimiento de lo que ha sucedido internamente para que tome esta decisión. Pero claro, a mí también me sorprende, porque es evidente que fue un partido perseguido, no un partido, pero sí dirigentes y representantes perseguidos por el correísmo. Entonces sí sorprende que ahora opten por esta postura. Bien, saludamos al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. ¿Cómo ve este panorama político con estas definiciones de organizaciones políticas e importante el tema del movimiento indígena? Buen día. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Pablo, a Juan, a Gabriel y a la audiencia. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan. El movimiento indígena no responderá a lo que diga su dirigencia, y hemos visto algunas declaraciones de dirigentes históricos de Pachacútec y de la CONAIE
criticando la idea de apoyar al correísmo. El correísmo ha sido muy ingrato y muy duro con el movimiento indígena. Y pues, más allá de lo que diga Isa, las bases del movimiento y las bases de la confederación, pues difícilmente apoyarán al correísmo. Habrá sectores que sí, habrá sectores que preferirán irse al nulo, ¿no? Yo creo que estos serán la mayoría, y habrá pues sectores también que apoyen a Daniel Noboa. Así que no debemos pensar que lo que diga la dirigencia pues se reflejará en la votación que tengan. Y en cuanto al Partido Socialista, recordemos también, Miguel, que el Partido Socialista se dividió justamente a instancias del apoyo que tuvo en un principio con el correísmo, y ahora pues que lo apoye no sorprende, ¿no? No sorprende realmente. Son justamente estos dirigentes que fueron parte del correísmo, incluso votaban con el correísmo y hacían el juego al correísmo, pero tampoco creo que genere demasiados efectos en cuanto a la votación. Primero, por lo que también señalaba Juan, el tema de que los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos poco inciden en lo que hagan sus votantes, porque en realidad no tenemos partidos políticos, no son partidos de militancia, ¿no? Simplemente la gente vota por el candidato que les gusta. Eso es lo que marca las elecciones, no una ideología, no un programa. Y segundo, porque su votación fue absolutamente marginal, ¿no? Entonces, realmente el porcentaje de votos a disputarse es mínimo, ¿no? Dentro del Partido Socialista, ¿no? No digo que el porcentaje de votos de todos los partidos que no clasificaron a la segunda vuelta pues no sea importante, y ahí también habrá que trabajar para conseguir los votos que necesita cualquiera de las dos candidaturas, ¿no? Y el otro tema, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido con el Partido Socialista Ecuatoriano también? Arturo. ¿Sobre el Partido Socialista? Sí. Sí, no, o sea, era esperable lo que decía antes, ¿no, Miguel? Era esperable que el Partido Socialista, al menos esta facción del Partido Socialista, porque yo creo que sigue habiendo una división importante en esa tienda política, dirigentes históricos que han sido y son muy críticos con el correísmo, como el mismo Enrique Ayala, y que pues no incidirá demasiado por eso, por un lado, porque las bases, la militancia de ese partido no necesariamente votará por lo que diga su dirigencia, y segundo, porque la votación que obtuvo el Partido Socialista es marginal, ¿no? Entonces, claro, son votos importantes para cualquiera de las dos candidaturas en una candidatura tan cerrada, pero no implica que el apoyo del Partido Socialista sea interpretable como un endoso de votos hacia la candidatura del correísmo, ¿no? Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo catedrático del IAEN. ¿Cómo ve este panorama político de cara a la segunda vuelta presidencial y las definiciones que aún no han llegado en unos casos y en otros ya lo hicieron? Partido Socialista definió, aun cuando, como bien han dicho Juan Cubi y Arturo Moscoso, no representa nada, no tiene un asambleísta, sacó el 0.53% su candidato Pedro Granja, que además terminó la primera vuelta y se salió corriendo de este movimiento casi de alquiler. Y el otro, el movimiento indígena, que no ha logrado una definición hasta el día de hoy, en medio de divisiones para tomar partido a uno u otro sentido para la segunda vuelta presidencial. Muy buen día, Gabriel. Buenos días, Juan. Buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Buenos días, Arturo. Buenos días, Miguel. Creo que los mencioné en desorden. Buenos días a todos. Un abrazo fuerte. Vamos a ver, sobre el voto indigenista hay algunos apuntes que a mí me gustaría hacer. Si más o menos desde el retorno democrático y con la
Emergencia, el Movimiento de Unidad Pluricultural Pachacutic, el movimiento indigenista, digamos el voto indigenista, no digamos el movimiento indígena, digamos el voto indigenista, se sitúa en el 20% del electorado. Recordemos que en la primera participación después de la constitución del partido, del reconocimiento del partido, como brazo electoral del movimiento indígena de la CONAIE, consigue el 21% de los votos con Freddy Eggers, ¿no es cierto?, en la elección de 1996, disputada en la cúspide por Bucaram, Abdalá Bucaram y por Jaime Nebot, ¿no es cierto? Entonces el tercero en esa elección es con un nada despreciable 21% de los votos, Freddy Eggers. Repite los resultados, digamos, con menor suerte, menores rendimientos electorales en la siguiente elección, en la de 1998, y consigue alrededor del 15% de los votos, ¿no es cierto? Entonces, unos cuantos puntos muy importantes se van, ¿no es cierto? En la siguiente elección participan con Luis, se me va el nombre. Luis Macas, ¿sí? Luis Macas, así es. Y obtienen al revés unos pocos puntos, ¿no es cierto? Luego vuelven a la escena electoral apoyando en coalición al entonces líder del defenestramiento, del derrocamiento del presidente Maguad, el coronel Gutiérrez, apoyan en coalición y consiguen el poder, ¿no es cierto? Luego se convierten en contradictores Perdón. Luego se convierten en contradictores de Gutiérrez. Lo que trato de decir es que hay toda una trayectoria en donde se puede encontrar. Vamos a ver, para la presidencial de Correa del 2006 no participan en coalición, sino para la reelección del 2009. Trato de decir que constantemente hay un conjunto de rendimientos electorales que permite demostrar que el voto indigenista está en el orden del 20%. Este voto no funciona arrebañado, me parece que en ese sentido hay una gran equivocación sobre el comportamiento electoral del voto indigenista. Tampoco se trata de decir que el voto indigenista es el voto que se autodefine como indígena a sí mismo. Me parece que hay un informe de la CEPAL de la década del 2000, en donde dice que alrededor del 7.5-8% de los ecuatorianos se define a sí mismo como indígena, de tal manera que no se puede decir que ese 8% necesariamente sea el único voto posible que pueda conseguir el movimiento indígena o viceversa, que quienes se identifican como indígenas votan por movimientos indigenistas. No, lo que trato de decir es que más o menos un buen 5% del electorado, un buen quinto, lo consigue el voto indigenista. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si ahora obtiene 5% Leonidas Sisa y un 15% está en cualquier otro lugar, ese voto ya se distribuyó. Entonces hay que preguntarnos a qué corresponde o qué tipo de identidades representa este 5% y a dónde podría ir. Por eso resulta tan difícil que en este punto esa parte del voto indigenista no se haya resuelto. Otra cosa que me parece a mí que es, digamos, muy difícil de sostener es esto que ya se ha dicho en otras ocasiones, que quienes ya se decidieron por una de ambas candidaturas, las que puntean en los resultados electorales, se puede decidir por la otra. Eso no tiene mucho sentido. Es más o menos como ir a la final entre el Deportivo Quito y el Barcelona. Perdón por el ejemplo. Digamos, entre la Liga y el Barcelona. Lo que estoy diciendo, competidores que no compiten en la misma liga. Entre la Liga de Quito y el Barcelona. Yo soy del Barcelona y a última hora me cambio por la Liga de Quito porque creo que va a ganar. No, pues yo continúo con mi equipo, porque tengo la esperanza de que gane. Ya, lo mismo pasa más o menos en las elecciones. Nadie se cambia a última hora de equipo, vamos a decir, de candidato. Nadie se cambia. Entonces, no hay alguien que quiera votar por Noboa, habiendo votado por Noboa, que quiera votar ahora por Luisa. O nadie que haya votado por González que quiera ahora votar por Noboa. Lo que sí hubo en la primera vuelta es una parte del electorado que no queriendo votar por Noboa, vota a pesar de Noboa. O viceversa. No queriendo votar por González, vota por González, a pesar de González. Es decir, por ejemplo, en la costa, yo, digamos, tengo una hipótesis en ese sentido de que el electorado de la costa vota por González a pesar de González. No es un voto correísta. Es decir, es una forma de poder castigar la acción política administrativa del presidente Noboa, ¿no? Y viceversa en la sierra, ¿no?
Es una forma de castigar la política del correísmo en la sierra, precisamente en aquellos sectores en los cuales hay más presencia orgánica del movimiento indígena o de su brazo electoral. Con lo cual yo diría que las incógnitas en torno a dónde irán a parar, por ejemplo, los votos de Leonidas Issa, que no son endosables, ya se dijo en esta conversación, y lo mismo, los votos de los subsiguientes candidatos, aunque son muy importantes en este contexto, es muy difícil de poder saber si es que tienen una orientación natural, como han dicho también colegas en otros medios, ¿no? Que debería haber una orientación natural de ese tipo de votos por uno u otra candidata. Eso en este momento es absolutamente difícil de poder predecir, especialmente porque alrededor del 90% de los votos, una cosa absolutamente inédita en la historia electoral del país, se ha concentrado en las dos primeras candidaturas. Lo restante, el 13% de los votos, más un 20% del voto no válido, es lo que en este momento está en juego. Lo que también dice la historia es que el voto no válido no existe de esta forma en el código de la democracia. Yo trato de decir aquel voto que es blanco o nulo. En la segunda vuelta cae. La primera vuelta es más alto que en la segunda. En la segunda vuelta suele caer. ¿Qué va a pasar también con ese tipo de votos? La gente que votó en blanco, ¿cómo va a votar ahora? La gente que votó nulo, ¿cómo va a votar ahora? Y el buen 10%, 12%, 13% restante, que se distribuye en las 14 candidaturas, después de la de González, ¿cómo se va a distribuir? Esa es la gran incógnita en este punto de las elecciones. ¿Cree usted que va a ser muy difícil endosar los votos por todo lo que ha sucedido en el país? Sí, me parece muy complicado. El fenómeno del endoso me parece muy, muy difícil, porque son, digamos, en una circunstancia como esta, bipolar, tremendamente fragmentada en pequeñas organizaciones políticas, tremendamente polarizada, ya dije, tremendamente concentrada, además, porque el 90% de los votos está concentrado en uno y otro. Es muy difícil que se pueda predecir este tipo de fenómenos. Tampoco creo que el voto de Issa corresponde naturalmente al voto de González, porque es un voto de izquierda militante. No me lo creo. No me lo creo porque no es tan fácil de predecir las elecciones en Ecuador, precisamente porque el voto es volátil. Entonces, el fenómeno de la definición de preferencias es muy volátil. Yo no creo en una volatilidad de primera, segunda vuelta, pero sí creo en una volatilidad, o digamos, supongo que es más viable una volatilidad entre elecciones. Entonces, en este punto es muy complicado decir que el voto de Issa es endosable por las similitudes ideológicas, que no las hay, por supuesto, que no las hay. Yo veo que hay mucha más convicción de izquierda en Issa que en una candidata conservadora como González, en un movimiento de izquierda con matices antiderechos y conservadores en el llamado progresismo correísta, que no es progresismo, que puede ser, digamos, desarrollismo de alguna forma o modernización del modelo capitalista de Estado. O populismo. Ser, yo no veo que haya izquierdismo, digamos, equiparable. ¿O populismo, Gabriel? Sí, populismo. Populismo autoritario, digamos. Y los matices ideológicos, porque no hay ideología detrás del populismo. Más bien al contrario, digamos. El populismo, digamos, succiona distintos comportamientos ideológicos para conseguir votos, que no es lo mismo que asumir una posición ideológica, defenderla y tratar de conseguir electorado en ese punto del espectro de las ideologías. De tal manera que yo no veo, desde el principio de la fundación de Alianza País, luego convertido en Movimiento Fuerza Compromiso Social, UNES, luego Revolución Ciudadana, yo no he visto que haya una convicción ideológica, de tal manera que es difícil decir que el electorado, que es más, digamos, que responde a una convicción ideológica más clara, el electorado de Issa, sea un electorado que sea endosable al electorado de González. Yo no me creo eso, pero todo está por verse. Habrá que mirar los resultados del balotaje del próximo mes. Vuelvo con el sociólogo Juan Cubi. Esta división, por ejemplo, en el caso del movimiento indígena, la Confeniaye en la región amazónica se ha pronunciado a favor de la candidatura del presidente. En cambio, Leonidas Issa, que dirige la CONAIE, y Pachacuti, que está dividido, decía: ¿puede hacerles daño al movimiento indígena?
Creo que les está pasando cierta factura, en efecto, y tienen que cuidarse mucho de ello. Porque claro, una opción en este momento que se incline por cualquiera de las dos candidaturas tiene un doble riesgo. Por un lado, perder, suponiendo que se vayan con González y Piedra, porque con Novoa es obvio que no se van a ir, ¿sí? Pero el otro riesgo es que apoyen al ganador y después a la vuelta de un mes, 2 meses tengan que salir a las calles a protestar y a contradecirle al gobierno de turno. Eso es complicado porque ya sucedió la vez pasada. No olvidemos que el movimiento indígena apoyó en inicio la candidatura de Correa y prácticamente en la Asamblea Constituyente ya se marcaron diferencias. ¿Por qué? Porque ya se perfilaba lo que era un proyecto contrario a esos intereses, a esas visiones, a esas posturas del movimiento indígena. Entonces, por eso es tan complicado y tan delicado. ¿Y yo por qué insisto en esto, Miguel? Porque yo sostengo desde hace muchos años, no de ahora, que el movimiento indígena es un factor político fundamental en la vida democrática de este país, porque está planteando una realidad que otros sectores siempre han negado, que es la diversidad. Y yo alguna vez le escuché en la Universidad Andina una conferencia que daba Nina Pacari. Hizo una frase que para mí resume lo que es la plurinacionalidad, o sea, la idea de este país diverso. Él decía: somos diferentes y estamos destinados a compartir el mismo territorio. Esa es la plurinacionalidad. Y hay que aceptar esas diferencias y tratar de construir democráticamente un país que acepte, que integre, que de se alguna respeten manera esas diferencias. Sí, eso es democracia, las diferencias. Pero esas diferencias son profundas en muchos casos, pero hay que admitirlas, hay que saber procesarlas, hay que saber integrar en un proyecto de convivencia común esas diferencias. Entonces, en ese sentido, creo que el movimiento indígena le ha dado a este país elementos sustanciales para entenderse, no al país, a la sociedad ecuatoriana, Miguel, para entenderse en esa diferencia, para saber que este no era el país unitario, con una sola nacionalidad, con un solo pueblo. No, es un país diverso, con muchos pueblos, con muchas nacionalidades, y esa es una riqueza, pero al mismo tiempo es un desafío, porque no es fácil, digamos, manejar, lidiar, gobernar con esas situaciones. Bueno, ese proyecto, ese aporte que ha hecho el movimiento indígena con sus luchas es fundamental. Yo creo que eso es lo que tienen que preservar. Y muchas veces los procesos electorales tienden a debilitar esas posturas porque fraccionan, porque obligan a dividir las posturas, las organizaciones se van unas con un candidato, otras con otra candidatura, y eso es tremendamente perjudicial. No solo reconocer esas diferencias, sino procesarlas. Por ejemplo, la Constitución de Montecristi del 2008, que ha sido declarativa, no todo ha funcionado. Miguel, las constituciones, lamentablemente en nuestro país, tienden a ser un ejercicio casi que de un hábito histórico. Hacer constituciones, creo que para evitar que nos matemos entre ecuatorianos, pero ese no debería ser el papel de las constituciones. Las constituciones son el resultado de una realidad social y política. Tienen que normar el proceso, digamos, de conformación de una nueva forma de Estado, de una nueva forma de sociedad. Para eso deberían servir las constituciones. Por eso yo sostengo, Miguel, que la constitución más trascendental en historia de este país es la de 1906, la Constitución de Alfaro. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue consagrar el Estado laico, era un Estado nuevo, diferente. Y luego de 30 años de insurgencia montonera y 10 años de gobiernos liberales radicales, hicieron la de 1906. Dijeron: señores, hay que crear un Estado laico. Y eso sí marcaba una diferencia, una nueva realidad. Una reforma estructural. Profunda, porque ¿qué fue? Quitarle a la iglesia, quitarle al confesionalismo el manejo de la política nacional. Un ejemplo, obvio, hay leyes interesantísimas, la ley de manos muertas, la ley del divorcio. Solamente haber creado el registro civil, Miguel, no nos hemos puesto a pensar en la dimensión de eso, porque antes la iglesia era la que tenía partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, manejaban en cada parroquia eclesiástica esa información. No, ¿qué dijo Alfaro? Señores, hay que crear una institución del Estado que maneje eso, que implica los derechos de cada ciudadano, a una identidad, etc. Solo eso ya implica un cambio absolutamente radical de la forma de manejar un Estado y una sociedad. Bueno, las constituciones deben ser eso, volviendo a la pregunta. No pueden ser un ejercicio, decir, vamos, como ahora están queriendo hacer tanto Luisa González como Daniel Novoa, vamos a ir a una nueva constituyente para hacer otra constitución. Yo quisiera que me digan de qué nuevo Estado están hablando ambos, de qué nueva realidad,
¿Qué cambios profundos existen en un país que está asolado por la delincuencia, por el crimen organizado, que es la principal amenaza a la propia supervivencia del Estado? Si esto no se para, Miguel, en 10 años no vamos a estar hablando ni siquiera de política. El momento en que el crimen organizado prácticamente se tome todo este país. Frente a eso, ¿qué están diciendo? Entonces, a mí me parece, Miguel, que el tema constitucional tiene que ser invertido. Es como poner la carreta delante de los bueyes. No, la carreta tiene que ir detrás de los bueyes. Primero está la realidad social y después vienen las normas jurídicas que de alguna manera tratan de ordenar esa realidad política y social. Para eso sí deberían servir las constituciones y no a la inversa. Entonces, este momento, yo ya veo que estamos con una nueva idea de hacer una nueva constitución, cuando probablemente la actual constitución, con todas las deficiencias que pueda tener, sí permitiría hacer una serie de cambios, una serie de reformas para mejorarla, para eliminar algunos errores. Eliminar el Consejo de Participación, por ejemplo, o el Consejo de la Judicatura. Yo personalmente no creo que la muerte cruzada sea buena idea para la forma de hacer política de este país. Tal vez funcione en otras realidades, ¿no? Claro. Hay elementos que deberían ser suspendidos, sí, pero es posible hacerlo. En último término, se podría llamar una consulta popular para reformar cosas fundamentales de la Constitución. No creo que sea conveniente hacer una nueva asamblea constituyente. Doctor Arturo Moscoso, no solo se trata de reconocer estos problemas como el del movimiento indígena, sino en una definición electoral a la que se ven abocados. Esa división, ¿cuánto podría pasar factura? Bueno, Miguel, el tema de la votación dentro del movimiento indígena, como ya hemos señalado, pues no implica que los militantes de Pachacútico o las bases de la CONAIE vayan a votar por lo que diga uno de sus líderes, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta, yo estoy de acuerdo con Juan en relación al movimiento indígena, los logros y la misma organización que ha tenido el movimiento indígena a lo largo de los años es digna de admirar. Y recordemos también que en las elecciones de 2021 estuvieron a punto de pasar a primera vuelta con un voto que evidentemente no solo era del movimiento indígena, sino también de muchos sectores de este progresismo, ¿no es cierto?, que buscaban una respuesta en las propuestas de Yacu Pérez, ¿no? Eso de qué nos habla, de un liderazgo indígena que logró sumar a su movimiento apoyos de otros sectores. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión menos radical, menos divisiva de la que tiene ahora Leonidas Diza. Yo creo que mucho del problema que enfrenta el movimiento indígena y la división que estamos viendo en el movimiento indígena y en el partido se debe justamente a la radicalización de este señor, ¿no? Acusado además de toda la violencia que hubo en el 2019 y en el 2022 en las movilizaciones, por el tema sobre todo de los subsidios a los combustibles, y creo que eso no ha podido leerlo nuevamente, al menos Leonidas Diza, ¿no? Entonces a mí me causa mucho entre risa y pena este panegírico que escribe junto con Tapia, tratando de justificar de alguna forma cómo es que el correísmo, pese a haberlos perseguido, pese a haberlos defraudado, es una mejor opción que Daniel Noboa, que más allá de que la ideología no concuerde, no ha perseguido a nadie, ¿no? Al menos que lo sepamos o que tengamos conocimiento de persecuciones o de intentos de acallamiento a la prensa libre, etcétera. No, yo no veo ninguno, ¿no? Y lo califica con mucha ligereza como un neofascismo, ¿no? Lo que además desprende dos cosas. Una, que no tienen idea de lo que es el fascismo, y dos, que etiquetan, ¿no es cierto?, a un gobierno con el que no están de acuerdo, pero con el que podrían dialogar, con el que podrían llegar a
a tener acordar ciertas condiciones mínimas para los indígenas, para el movimiento indígena y para esos sectores, pues ya de plano lo ponen en la otra vereda, ¿no? Haciendo más difícil que se lleguen a estos acuerdos, ¿no? Entonces esta radicalización no le ayuda al movimiento indígena, y a mí me parece que el liderazgo de Leonidas Diz ha sido muy negativo con el movimiento. Y si ha sido negativo, ¿esto marca una división en el movimiento, Arturo? Sí, es evidente que el movimiento está dividido, ¿no? Es evidente cuando escuchamos a Nina Pacari, cuando escuchamos a Lourdes Tibán y otros dirigentes históricos del movimiento, muy críticos con la posición de Leonidas Diz, ¿no? Muy críticos con este mensaje de violencia y radicalización. Pues claro, vemos que hay una división. El movimiento indígena tiene una particularidad: a pesar de sus divisiones internas, suelen de todas formas mantenerse unido en ciertos aspectos. Pero creo que ahora estamos viendo que ni eso se está cumpliendo, ¿no? Y es penoso por justamente todo lo que ha dicho Juan alrededor de el movimiento indígena, cómo ha funcionado, sus reivindicaciones, el reconocimiento de un Estado plurinacional en el Ecuador, es a instancias del movimiento indígena, evidentemente, ¿no? Y ahora es penoso ver lo que está pasando en manos de estos liderazgos radicales que son incapaces de llegar a acuerdos y ver vías de consenso para la gobernabilidad, ¿no? Doctor Gabriel Hidalgo, todo lo hacen por cálculo político cuando estamos inmersos en la definición presidencial el 13 de abril. A mí me parece que parte de esta decisión es imprimir la personalidad de Leonidas Diz en sus preferencias. Es decir, él podría, como de hecho lo ha estado, cerca del correísmo, pese a discrepancias públicas y a cortocircuitos, pero es su preferencia. Entonces difícilmente la gente que lo acompaña, que es gente que ha experimentado en carne propia, unos y otros han recibido el testimonio directo de sectores de oposición al correísmo y que han sido perseguidos de la forma más violenta, podrían estar a favor de una decisión como esta. Lo que pasa es que Isa prefiere apoyar a la candidata González por sus afinidades que no son equivalentes a las que puedan sentir incluso sus propios electores. Yo veo muy difícil que pueda conseguir convencer sencillamente por utilizar mal algunas categorías. Gabriel, afinidades luego de que les garrotearon, les quitaron el local de Pachacuti. ¿Cómo puede haber afinidades en eso? ¿O se confirma eso? Eso es lo que digo, que él prefiere, él por su cuenta y personalmente, a título personal, y no podría hablar por su grupo, ni siquiera por sus electores, prefiere eso, ¿no? Prefiere asociarse con González, que es la carta de presentación del grupo político que los persiguió durante toda una década. Pero él prefiere esto. Pero eso, quiero decir, no significa que esas identidades sean equivalentes a las identidades de sus propios seguidores o de su propio electorado objetivo o su electorado real, ¿no? Lo que obtuvo en las elecciones. Yo veo bien. Es una cosa que plantea él a título personal. Después de tantos años de persecución, yo veo muy difícil que incluso sus más cercanos seguidores digan: aquí hay una opción de izquierda. Incluso me parece curioso que diga: es que González no es Correa. No, claro que no es Correa, pero ambos son la carta de presentación del socialismo venezolano en Ecuador, es la franquicia de Venezuela en Ecuador. O sea, pueden ser distintos en algo. Yo los veo muy parecidos, realmente muy parecidos. Son voces de una izquierda rara, antiderechos. A mí me parece muy raro esto, ¿no? Que persigue a los sectores
sindicales, laborales. Es una izquierda rara, eso no es izquierda, eso es un posicionamiento populista, autoritario, con matices, digamos, de izquierda y redistribución de la riqueza. Pues es que eso no es izquierda, y eso lo sabe la gente que lo sigue a Issa. Entonces, difícilmente ahí hay una condición. Más bien, él hace este ejercicio como para tratar de evitar esto que llamaron el nulo ideológico, ¿cierto? O sea, para evitar el nulo ideológico, él dice, yo voy a apoyar esta opción. Pero yo lo que pienso que va a pasar ahí es que gran parte de ese electorado podría anular el voto. Y eso define, digamos, el rechazo por estas dos candidaturas, lo cual también es una opción electoral. Que reduce el número de votos válidos. Ya he dicho hace un momento que los nulos de la primera a la segunda vuelta caen. Es decir, disminuye el número de votos nulos, incluso el número de votos blancos disminuye. Pero en ese sector del electorado podría aumentar porque pueden no sentirse identificados con ninguna de ambas candidaturas, pero por favor, especialmente con la candidatura de Luisa González. Podría haber alguna identidad, pienso, con Noboa, pero si no la hay, lo hay menos en comparación con la candidatura del correísmo, la candidata Luisa González. Juan Cubi, este tema que decía Gabriel Hidalgo, el asociarse con una franquicia como la dictadura de Venezuela, esto no pudiera asustar, digamos, cuando hay votaciones que ya se reflejaron en la primera vuelta, como en Chimborazo o como en Cotopaxi, que es el reducto de Leonidas Issa, y en la primera vuelta ganó en esas dos provincias el presidente candidato. A ver, es muy complejo hacer ese tipo de análisis, Miguel, porque ya sabemos que el voto en el Ecuador es altamente emocional. Está comprobado, yo no sé mucho de encuesta, está comprobado que mucha gente resuelve el voto en último momento, que se activan una serie de pulsiones de carácter emocional y que termina la gente diciendo, sí, este me gustó, este no me gustó. Hay mucha gente que por la propia obligatoriedad del voto dice, bueno, tengo que ir y tengo que optar por algo. Eso es lo que vuelve tan complicado el análisis, y por eso, Miguel, es que las encuestas fallan tanto y fallan cada vez más, porque hay una especie hay un desencanto con la política que redunda en una actitud casi que indiferente frente a la política. La gente dice, ya no quiero más elecciones, no creo en los partidos, no creo en los políticos. La asamblea está otra vez con un porcentaje de aceptación bajísima. Y entonces dice, bueno, tengo que votar. Y en ese tengo que votar está la posibilidad de optar por cualquier cosa. Eso sí es real. Y lo puede hacer de última hora. Y eso es lo que dificulta incluso los exit poll. Yo creo que los exit poll vienen fallando no solamente porque puede haber algún tipo de sesgo o de mala intención de una encuestadora, sino porque ahí es muy difícil detectar esas opciones electorales. Dicen una cosa y votan de otra manera. Sí, o ya no quieren decirlo, viene alguien a preguntarles y se molestan, etcétera. Hay una cultura del desánimo y del desencanto con la política. Y eso se refleja en muchas cosas. Por lo tanto, hacer predicciones es cada vez más difícil. Por eso creo que incluso los resultados de la primera vuelta nos sorprendieron en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a llegar tan alto la señora Luisa González. Para mí me sorprendió que llegara al 44%. ¿Por qué? Porque en principio yo pensaba que iba a bordear más o menos ese monto histórico que han tenido en los últimos tiempos. Vuelta, 34, primera vuelta, 34, y decía más o menos se pueden mantener en eso. Claro, sorprendió. Habría que explicarse por qué. No creo que este programa nos dé para ponernos a analizar esos resultados. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí vuelvo al tema, disculpen por ser tan recurrente, vuelvo al tema de la importancia que tiene este momento Pachacuti, el movimiento indígena, no en términos electorales, sino en términos de una proyección histórica. ¿Qué pasó el 2021, Miguel? Creo que ha sido la cúspide, el momento más alto de éxito de las luchas del movimiento indígena y sus complementos como son las organizaciones y los partidos. Yacu Pérez gana, o sea, entra a la segunda vuelta, es desplazado por la trilogía del fraude, ¿no?
entre el señor Lasso, el señor Nebot y el señor Correa se pusieron de acuerdo para sacarlo de la segunda vuelta, porque ganaba en la segunda vuelta y ganaba largo. Sin embargo, ese 19% se convierte en 17% de voto nulo en la segunda vuelta. No olvidemos que Yacu llama a votar nulo como una forma de rechazo al fraude. 17% nulo. 27 asambleístas. Tenía una cantidad de autoridades locales enormes, alcaldes, prefectos. Y de paso era la única organización en este país, y sigue siendo, que tiene capacidad de movilización. Es decir, en 2021 era la primera fuerza política de este país. Cuando hablo de político es de capacidad y de poder para, digamos, tomar decisiones. Eso se desvaneció. Se perdió, lamentablemente, se desvaneció por muchos errores que no vienen al caso a analizar. Este momento, claro, no es la misma situación, porque de 19% a 5% que sacó Leonidas Díaz es prácticamente una tercera o cuarta parte. Igual 9 legisladores de 27 es la tercera. Claro. No obstante, Miguel, sigue siendo una expresión importante de la política y de las adhesiones electorales de este país, porque 5.37, creo que es los 67%, es una votación significativa. Leonidas Díaz ha ganado en varias parroquias, en varios cantones, sobre todo en la Sierra Central. Y no es porque sea Leonidas Díaz, es porque el movimiento Pachacútec sigue manteniendo de alguna forma una influencia y una capacidad de convencimiento y de adhesión de otro electorado, que no son indígenas. Estaba revisando los resultados. 5.25%. Ya, estaba revisando los resultados. Hay una cantidad de parroquias o de cantones donde el voto urbano en favor de Leonidas Díaz es alto. O sea, no quiere decir que es del campesino indígena, no, son votos urbanos. En Quito, no recuerdo cuál es el porcentaje de votación, creo que es si no me equivoco, puede ser el 7%, tal vez, en la provincia de Pichincha. Veamos, bueno, tuvo una votación bastante significativa, sí. 6. Ya. Eso quiere decir que en la ciudad de Quito, a pesar de todos los que auguraban que iba a ser un fracaso por el tema de las movilizaciones del 2019 y el 2022, tuvo una votación significativa. ¿Qué quiere decir? Que hay sectores populares, sectores periféricos de la ciudad de Quito, por ejemplo, que tienen de alguna manera o que ven en el movimiento Pachacútec una esperanza de una política diferente. Creo que eso es fundamental, que lo puedan preservar en este momento. Y yo creo que en ese sentido, estas divisiones que está provocando el proceso electoral... Les hace daño a ellos mismos. Le hace daño. Entonces tiene que buscar una fórmula para que esas divisiones de carácter electoral, que no les van a dar ningún beneficio, Miguel, eso lo vuelvo a repetir, ningún beneficio en la opción por una u otra candidatura, tienen que evitar que eso les pase una factura excesivamente costosa. Porque ellos van a necesitar el movimiento indígena, y esto lo digo porque yo he sido un defensor y he apoyado toda la vida esas opciones, va a tener que resistir lo que se viene y va a tener que hacer una resistencia bastante comprometida y bastante intensa, porque lo que se viene va a ser tremendamente peligroso, grave para el país, para la democracia, para la sociedad, con cualquiera de las dos opciones que ganen. ¿Por el tema de la inseguridad? Por el tema del modelo productivo, va a venirse un extractivismo desaforado, por las posturas de estas conservadoras en términos de derechos, por el tema de la negación fundamentalmente de los derechos indígenas a la plurinacionalidad, por el anclaje de este país a la economía global. Van a terminar anclando, vendiendo este país a los chinos, a lo que sea. Por la corrupción. Miguel, ¿qué significa ¿Pero eso haría los dos modelos o no? Eso estoy diciendo. ¿Qué significa Sacha, Miguel? Sacha, que está ahorita en boca de todos. Resulta que el presidente Correa quiso concesionar Sacha. Entregó a PDVSA inicialmente. Pero no pudo. Y fracasó. Moreno quiso, Lasso quiso y ahora lo quiere hacer Noboa. ¿Qué explica esa intención? Que todos estaban detrás de la plata de la venta de Sacha, de la concesión de Sacha, y no es para propósitos muy santos. Claro. Entonces, ¿qué queda? Mantenernos con el estatismo, con ese fracaso de Petroecuador. La semana anterior se visitó el campo. Esta es una situación deplorable. ¿Qué queda frente a eso? Teniendo necesidades de educación, de salud. Miguel, escucho a los sectores privados, a los empresarios, con este discurso de que el Estado no funciona. Miguel, si estos empresarios fueran calvinistas holandeses, yo les creyera. A esos calvinistas holandeses que Max Weber analiza en su famoso estudio y que eran unos hombres absolutamente éticos, comprometidos con las necesidades sociales.
no son calvinistas holandeses, son unos empresarios que tienen unas prácticas absolutamente condenables, Miguel. Por eso es que tampoco esa es la opción. Habría que buscar una forma en que la fortaleza de lo público, más que de lo estatal, para que no se convierta eso en un botín de la burocracia, sea la que norme el funcionamiento de estos sectores estratégicos. Y eso es difícil hacerlo, pero yo no veo otra salida. Lo público, es decir, lo que nos pertenece a todos, no lo que le pertenece ni al sector privado ni a la burocracia estatal. Doctor Arturo Moscoso, a ver, parte de lo que se ha señalado sobre el modelo económico en las dos opciones y la definición de movimientos como el indígena. Bueno, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. No estoy de acuerdo con Juan en que haya habido un fraude en contra del movimiento indígena en el 2021, sobre todo porque no se ha demostrado, ¿no? Y creo que es importante siempre hablar con pruebas. Sin, obviamente, minimizar la votación que tuvo Yacu Pérez, votación que, como ya expliqué en mi intervención anterior, se debe justamente a que pudo comprometer apoyos de sectores que no eran necesariamente indígenas, ¿no? Y en efecto, en eso concuerdo con Pablo, mucha de esa votación fue al nulo. Fue un voto nulo muy alto el que tuvimos en esas elecciones, y que puede pasar también en estas, ¿no? Mucha de la votación del movimiento indígena o de Pachacutic, y de otros también partidos puede ir a engrosar el nulo, ¿no? Gabriel ha dicho que el nulo y el blanco generalmente disminuyen, pero no siempre, ¿no? Y entonces cuando se presentan dos opciones con mucho rechazo, pues podríamos ver un aumento del nulo y el blanco. No así con el ausentismo, eso también es importante, ¿no? El ausentismo tiende a disminuir en la segunda vuelta justamente porque se necesita la papeleta de votación. Y esos votos también entran a la disputa. En cuanto a los modelos que están presentes en esta elección, si bien ninguno es la panacea, yo creo que hay que determinar qué es lo que ha hecho el uno y qué es lo que ha hecho el otro en sus gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, volver a un gobierno autoritario, a un gobierno perseguidor, a un gobierno que negaba las facultades incluso de los organismos internacionales para proteger a los derechos humanos, que perseguía la libertad de prensa, que quebró periódicos. Creo que eso nos da un poco la medida, ¿no? Sin que el otro sea evidentemente la panacea ni la mejor opción. Creo que sí nos da la medida de por dónde debería ir nuestro apoyo en cuanto a estas opciones, ¿no? Votar nulo es evidentemente una opción absolutamente democrática, pero ¿a quién le va a ayudar ese nulo? ¿O qué está haciéndose con ese voto nulo por el país, ¿no? Difiero también con Pablo con Juan, perdón, en cuanto al tema de Sacha. Creo que evidentemente habrá que aclarar y habrá que ser muy transparentes en cuanto a cómo se ha concesionado y cuáles son las condiciones, pero tener un campo petrolero que produce deficientemente, mientras que el Estado no tiene los recursos para una explotación más eficiente, pues, y ver la posibilidad de al menos en las condiciones que ha expresado el gobierno, que se ha firmado esta concesión, que benefician evidentemente a las arcas del Estado, pues creo que no debemos criticarlo de entrada, ¿no? Creo que habrá que ver y esperar cuáles son los resultados de esta concesión. No todo lo privado es malo, ni todo lo público es malo. No toda concesión de bienes estatales o de servicios estatales a los privados es mala per se. Nosotros podemos ver, por ejemplo, las carreteras, sobre todo en la Sierra Norte, concesionadas, que funcionan muy bien, siempre están muy bien mantenidas, versus otras carreteras que no son concesionadas, que son solo veamos las carreteras en manos de la prefectura de Pichincha nomás, ¿no? Entonces ahí vemos diferencias, y creo, a lo que voy es que creo que no se debe ser tan radical en cuestionar
la intervención de lo privado en lo público, como tampoco se debe cuestionar la actuación del Estado cuando la actuación del Estado es deficiente y llevada sin corrupción, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador esto no es lo que suele suceder. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, en este contexto de definiciones de los movimientos de los partidos, habrá que, es más importante pronunciarse o dejar a las militancias que resuelvan a conciencia o simplemente inducir el voto, lo cual no necesariamente se endosa la votación. Y esto del modelo que está en disputa. Por favor, el audio. Decía que lo mejor es pronunciarse, pero eso no significa que ese pronunciamiento conduzca a un comportamiento predecible. No. Por otro lado, como insisto, esta es la primera vez que ocurre este nivel de concentración del voto en dos candidaturas, en apenas dos candidaturas. Lo que históricamente ocurría es que en 4 o en 5 candidaturas se concentraba el 80% de los votos. Entonces, los candidatos sucesivos que no entraban al balotaje tenían un gran protagonismo. Y ahora, aunque lo tienen, porque es muy importante lo que pueda conseguir cada una de ambas candidaturas, las dos en el balotaje, la de González y la de Noboa, es muy importante lo que deban conseguir de esos pequeños nichos electorales. Eso les va a permitir, digo, es muy importante porque eso les va a permitir ganar o no las elecciones. Pero, insisto, aunque es muy importante que estos actores tomen una posición, eso tampoco es cierto, eso tampoco conduce a que esos electorados, pequeños que fueran, que son muy importantes, pero son pequeños, asuman una posición asociada a la preferencia de su líder o lideresa. Todo lo que vaya a suceder en la segunda vuelta electoral es todavía para mí un misterio. Incluso si hubiera estudios de opinión, porque como ya hemos dicho, se equivocan. No sé si se equivocan a propósito, yo sostengo que no. Sostengo que son muy difíciles de obtener las muestras, al menos no muestras, muestras que no estén sesgadas, o muestras que puedan pronosticar resultados. Como es tan difícil esto, entonces los estudios de opinión son apenas aproximaciones. Incluso con estudios de opinión es muy difícil saber lo que vaya a ocurrir en la segunda vuelta electoral. E incluso más, es difícil decir que porque algún líder, una lideresa, una organización apoya alguna de ambas candidaturas, el voto asociado con esas organizaciones vaya a tener ese destino. Lo que suceda en el balotaje sigue y seguirá siendo un misterio que yo espero que se decante a favor de la democracia, a favor de la transparencia, a favor de el pluralismo, y no, digamos, por alguna opción asociada al crimen organizado o al populismo autoritario. Pero va a ser difícil esa definición, Gabriel. Muy difícil, muy difícil. Coincido con Arturo cuando dice que el voto nulo puede aumentar. Sí, podría aumentar, porque como nunca antes ha habido esta concentración electoral en estas dos figuras tan antagónicas, además. Como nunca antes ha habido este nivel de concentración y este nivel de polaridad, de bipolaridad, como nunca antes. Entonces, por supuesto, hay que mirar lo que pasa también con el voto nulo y con el voto blanco. Hay que mirar muy atentamente porque ahí también puede haber una de las llaves que abra la disputa o que zanje, que resuelva la disputa. No solamente en el 13% de los votos que están en competencia entre ambas candidaturas, que hemos dicho ya no son endosables, sino además en ese 20%, alrededor del 20% del voto no válido. Porque si aumenta el voto no válido, si aumenta, eso significa que el voto válido tiene que ser porcentualmente menor para conseguir la victoria. Y ese es otro de los elementos para analizar en esta disputa tan competitiva.
Bien, muchas gracias. Como siempre, el aporte a este debate sobre la definición de organizaciones políticas de movimientos sociales, el movimiento indígena, y de cara a la segunda vuelta presidencial en el balotaje del 13 de abril. Muchas gracias al sociólogo Juan Cubi, al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y el doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del IAEN. Muy gentiles, muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el periodista investigador Arturo Torres de Código Vidrio para hablar temas de la incidencia en seguridad y las bandas en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.